Vamos a arrancar un poco con lo que son las tendencias y los requerimientos tecnológicos. Básicamente encontramos lo que es la unificación en la administración de la infraestructura y las aplicaciones. Digamos que en la escala web, básicamente lo que los usuarios o los clientes finales buscan son herramientas que les permitan hacer una gestión global, una gestión completa de la infraestructura y de las aplicaciones. Y que esto les permita tener sinergias con los diferentes equipos, hacer un tema más colaborativo, llegar a un tema más colaborativo. Esto es básicamente lo que menciona Gartner. También se ve un crecimiento bastante fuerte, bastante importante en temas de ambientes virtualizados y de llevar plataformas y aplicaciones a la nube. Gartner dice allí, por ejemplo, que hacia el 2016 se espera que estas infraestructuras alcancen un total del 82.4% de los sistemas operativos ya virtualizados sobre cualquiera de los supervisores. También tenemos unos retos y unos desafíos bastante grandes en temas de base de datos. Se espera que pueda haber una fase de cambios bastante profundos y que básicamente nos permitan o le permitan a los clientes poder visualizar, tener una claridad completa sobre la carga de trabajo de cada uno de sus bases de datos, de sus motores de bases de datos. Y que obviamente esto les permita tener una configuración más acertada de cada una de sus plataformas según IDC. Y finalmente tenemos todo lo que es la revolución de la puesta en marcha, de la puesta en producción de soluciones de desarrollo. Aquí tenemos unos porcentajes muy distintos acerca de lo que generalmente o actualmente las organizaciones están poniendo en producción. Generalmente el 65% están haciendo están utilizando metodologías de desarrollo muy rápido dentro de la organización. Cerca del 45% de los clientes a los cuales se les preguntó están haciendo despliegues cada vez con más frecuencia, algunos incluso una vez por semana, y el 25% del total se toma en algunos casos menos de un día para llevar el código a producción. Entonces, esto obliga a que estos equipos de desarrollo tengan herramientas que les permitan poder medir cuál va a ser el impacto de esas salidas a producción y poder también medir eficientemente la experiencia de los usuarios finales. Esto nos lleva a que hoy les estemos mostrando Foglet. Foglet como tal es un framework que les va a permitir poder monitorear no solamente el backend, sino también todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario final. Y esto es básicamente porque maximiza la colaboración entre los diferentes equipos de TI. Y esto es posible basado en una plataforma común, una única consola que les va a permitir manejar una sola versión de la verdad. Esa única versión de la verdad es que vamos a tener una sola plataforma que nos va a identificar en dónde están los problemas y cuál es la causa raíz de esos problemas de rendimiento asociados a cualquiera de las capas de tecnología que estemos monitoreando. Entonces, para esto tenemos todo lo que marca el monitoreo de rendimiento de aplicaciones, lo que para nosotros es APM, y que en esta versión 5.9 y a partir de esta versión el centro, el foco está sobre el usuario y las transacciones. ¿Esto qué significa? Nos interesa mucho poder medir la experiencia del usuario final, saber si la expectativa que tiene el usuario final o lo que ha acordado TI con el negocio se están cumpliendo a nivel de SLAs y de tiempos de respuesta. Luego tenemos todo lo que enmarca el monitoreo de rendimiento de base de datos. Para los que conocen un poco de la historia, estas son las herramientas o los cartuchos de más trayectoria y de más reconocimiento durante toda la historia de Quest como marca y ahora parte de Dell. Son las herramientas que no solamente nos permiten hacer monitoreo, sino diagnóstico en profundidad y análisis de carga de trabajo para diferentes o para múltiples motores de base de datos. Allí están los más reconocidos o los más usados a nivel corporativo, como son Oracle, SQL Server, Sybase, DB2, y con cartuchos de un tercero podemos llegar incluso a MySQL, podemos llegar incluso a PostgreSQL. Y luego, continuando, tenemos todo lo que tiene que ver con monitoreo de rendimiento de infraestructura. Aquí monitoreo a nivel de infraestructura, tanto a nivel físico, en sistemas operativos en máquinas físicas, como todo lo que marca la virtualización. En el caso particular de la virtualización, no solamente hacemos monitoreo, sino que podemos hacer administración del desempeño
y adicionalmente todo lo que marca planeación de la virtualización. Allí está Capacity Planning, están temas de automatización, están temas de optimización, particularmente para VMware, están temas de Shareback, temas de reportes avanzados para la plataforma virtual. Con una particularidad, que desde una sola consola, desde un solo tablero podemos administrar tanto VMware como Hyper-V, y próximamente, como lo van a ver en unas láminas más adelante, otros virtualizadores. Eso no lo tiene ninguno de nuestros competidores. Y adicionalmente ahora estamos incluyendo un cartucho de almacenamiento que nos permite poder hacer monitoreo en profundidad del almacenamiento a nivel físico y virtual. Esto lo quiere decir que podemos llegar a hacer incluso la trazabilidad de la NUM que está asociada o atachada a una máquina física o a una máquina virtual. Y así de esa manera poder pintar en un tablero de mando o graficar en un tablero de mando la topología de la SAM o del almacenamiento. Ahora vamos a ver un poco el enfoque de lo que a hoy se define o se denomina como APM y EPM. Entonces vamos a iniciar con lo que hasta hoy muchos de ustedes conocen como el mensaje de APM. Para este año ha tomado un poco de relevancia el tema del backend, que ahora se va a conocer más como EPM. Vamos a ver inicialmente todo lo que marca APM. El mensaje central o principal para APM en la versión 5.9 es que no solamente entregamos datos, o sea, no entregamos una grilla o un formato en celdas allí con una cantidad de información que alguien tiene que analizar, sino que entregamos respuestas. Y esas respuestas están en función de cada una de las áreas o de los administradores de las capas de tecnología. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le entregamos información en tiempo real y básicamente a los equipos de trabajo indicándoles en dónde está la causa raíz de los problemas de rendimiento, de manera que el tiempo que antes debían gastar en los famosos war rooms, reuniéndose todos y todos señalándose unos a los otros, diciendo que cada uno de sus hilos está bien, tiende a desaparecer. Ahora encontramos en tiempo real la causa raíz de los problemas y de esa manera el que se ve beneficiado al final del día es el negocio con los tiempos de respuesta. Dentro de, digamos, los cuatro componentes que revisamos dentro de APM, el principal es el monitoreo de la experiencia del usuario final. Un segundo. Ok. Ok, ya. Con el monitoreo de la experiencia de usuario final, que básicamente es líder en la industria, capturamos tanto el rendimiento como el contenido de cada clic que ha hecho el usuario. Esto nos permite poder medir los tiempos de respuesta desde el lado del usuario. Cuando hablamos del usuario es desde el navegador, desde la estación de trabajo, todo lo que corre dentro de la estación de trabajo, que pueden ser Ajax, JavaScript, eventos de navegador, tomar todos esos tiempos, tomar los tiempos que toma la transacción mientras viaja por la nube, por internet hasta el backend, hasta nuestra infraestructura, incluso tomar tiempos a terceros, llámese a manejadores de contenido externos o como pueden ser Facebook o este tipo de manejadores externos o incluso con terceras aplicaciones o terceras partes y poder medir exactamente los tiempos de respuesta de la transacción. Entonces, con el monitoreo de la experiencia de usuario, básicamente lo que podemos hacer es capturar datos del rendimiento y del contenido de cada una de las transacciones y poder medir el rendimiento de la aplicación y de esa manera poder determinar o detectar si existen problemas funcionales. Como les mencionaba, podemos hacer monitoreo de aplicaciones web 2.0 y Ajax. Podemos hacer análisis forense contextual para poder repetir la transacción o hacer un replay de la transacción. Esto tiene mucha relevancia para, por ejemplo, las mesas de ayuda. Cuando un usuario llama y reporta un error y dicen, sí, ¿qué dice el error? Ah, no sé, ya le di OK, pues ya le di aceptar. En este caso, la gente de mesa de ayuda podría replicar o repetir la transacción y saber exactamente cuál es el error exacto que le generó la aplicación
al usuario y poder saber si son tiempos de respuesta o son asociados a alguna de las capas de tecnología en particular, la base de datos, el servidor de aplicación. Y de esa manera poder enfocar más rápido el problema y escalarlo a las personas correctas. Y finalmente les puedo decir que nuestra solución es la más completa del mercado, básicamente porque ofrecemos combinación de enfoques a nivel sintético, a nivel de navegador y escucha del tráfico de la aplicación. Aquí básicamente lo que se hace es que como usuarios finales definiríamos qué tráfico es el que vamos a poder guardar dentro de nuestros appliances y cuál es el que le vamos a hacer el análisis y de esa manera poderlo segmentar por aplicaciones o por URLs o incluso por módulos de la aplicación. Y precisar los tiempos de respuesta de las páginas, tanto a nivel de sesiones individuales en el backend como en las búsquedas de los DNS o en objetos de la página. Nuestro segundo punto importante es una tecnología que se ha denominado Transaction DNA. Es una tecnología que está en proceso de patente por ahora Dell Software Group y que básicamente nos permite unificar los datos, relacionarlos a través de todas las dimensiones de la transacción. Como les decía hace un rato, desde el navegador, pasando por el servidor de aplicaciones, la base de datos o incluso hasta el código del hipervisor si es que estamos utilizando una plataforma virtualizada. ¿Qué contexto tiene una transacción a nivel de la visión de la transacción? ¿Qué podemos hacer? Teniendo la transacción del usuario, teniendo los diferentes flujos de la transacción, los diferentes pasos o elementos de terceros a donde deba ir esta transacción según su flujo, podemos tener un conocimiento a nivel de negocio, ordenado por el costo de la transacción o por el top de las páginas de esa transacción o el porcentaje de conversión de éxito de esas transacciones o no. Esto nos va a permitir tener un conocimiento del negocio, le va a permitir al cliente mejor tener un conocimiento más acertado sobre su negocio. Mientras que a nivel de conocimiento de tecnología podemos ofrecerle la disponibilidad de esos servicios o de esa transacción, el rendimiento que tuvo esa transacción y la utilización de recursos que está exigiendo esa transacción en el backend. Entonces, Transaction DNA, básicamente, como les mencionaba hace un rato, nos permite tener un análisis de todas las dimensiones de la transacción, tanto en un flujo horizontal, a nivel de todas las capas o a través de todas las capas donde se está ejecutando, que es el tiempo del cliente, como les mencionaba, todo lo que tiene que ver con ejecución de Ajax, JavaScript, llamados a terceros, eventos de navegador, hablando en términos de flujo vertical, tiempos de red, todo el tiempo que está la transacción en la LAN o en la WAN o en Internet, en la nube. Y finalmente los tiempos de procesamiento, que es nuestro backend, poder saber cómo se está comportando el servidor web. Si dentro de ese servidor web estamos teniendo problemas a nivel de código Java o PLSQL, si es el caso, poder identificar el comportamiento del servidor de aplicaciones, sea cualquiera de los servidores comerciales Java o sea .NET, pasando por el sistema operativo, cualquier Unix o Linux y Windows, o incluso los supervisores VMware y Hyper-V, que son los que actualmente tienen soporte y cobertura. Y entendiendo también a nivel de la base de datos cómo puede estar comportándose la aplicación o la transacción en sí. De allí pasamos al tercer punto, que es el análisis de Big Data. Nuestro análisis de información capturada contiene dimensiones predefinidas que convierten el Big Data en una vista útil y accionable. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de soluciones, obviamente al capturar el tráfico de las aplicaciones, están recogiendo un gran volumen de información. A eso podemos denominarlo Big Data. Con nuestra solución podemos hacer procesamiento de todo ese volumen, alto volumen de información y poder entregar en vistas como las que ustedes están viendo en la parte inferior. Una de ellas es el dashboard o el tablero de pivotes o desgloses, como se podría llamar, y que básicamente me van a permitir identificar rápidamente
cuál es la causa de los problemas de rendimiento. Podríamos determinar rápidamente si la causa de los problemas de rendimiento están en la última milla, como lo digo yo, que puede ser, o en los eventos del navegador, en el browser, incluso del usuario final, o puede ser en los tiempos de ejecución o en los tiempos de tránsito de esa transacción sobre la red, sobre la última milla del canal de internet de ese usuario, si es el caso. O, como lo ven en la parte derecha, poder tener en un mapa también identificada una ubicación geográfica en donde más se estén teniendo problemas nuestros usuarios, en donde más se está degradando el rendimiento o donde no se estén cumpliendo los SLAs comprometidos para una transacción o para un servicio, y de esa manera poder identificar y entrar a resolver más rápido en un tiempo mucho menor las situaciones que se estén presentando con nuestras aplicaciones y con la experiencia del usuario final. Aquí básicamente podemos hacer un análisis de funnel o de embudo, como se diría, que básicamente nos va a permitir en aplicaciones en donde podamos tener el equivalente a un carrito de compras o en clientes donde sean retail, poder entender en cada uno de los pasos de la transacción o de los módulos de la aplicación el nivel de concreción de esas transacciones y poderlo ver gráficamente, de manera que podamos determinar en muy corto tiempo o identificar en muy corto tiempo en dónde se están presentando los problemas, y esos problemas están asociados o al código de la aplicación o a la infraestructura o a los tiempos en la red. De esa manera podríamos ver gráficamente lo que se denomina el funnel. Y finalmente llegamos a la extensibilidad. La extensibilidad no es otra cosa que permitir o maximizar la colaboración entre los diferentes equipos de trabajo en el área de tecnología, como les decía, utilizando una plataforma común con una sola consola y una sola versión de la verdad. Teniendo claro qué es lo que se denomina ahora APM, que es básicamente apuntando a lo que tiene que ver con aplicaciones, con el desempeño de las aplicaciones y con el cumplimiento de los SLAs de las aplicaciones, y que esto le puede, digamos, interesar más a los dueños de las aplicaciones o a los analistas funcionales dentro de las organizaciones, incluso al CIO, al gerente o al vicepresidente de sistemas. Ahora pasamos a ver lo que se denomina EPM, el Enterprise Performance Monitoring, que está asociado, está acotado a lo que es el backend, a lo que es nuestra infraestructura. Entonces, en este caso, podemos ver que todos monitorean, o sea, tenemos competencia prácticamente con todas las compañías grandes de hardware y de software, todos de alguna manera que monitorean. ¿Qué monitorean? La infraestructura, en términos de almacenamiento, de capa física, de virtualización, monitorean las bases de datos, pueden monitorear servidores web y de aplicaciones, pero sin embargo siguen habiendo problemas de visibilidad en algunos componentes, o en la mayoría de los casos no se correlacionan esos componentes con las necesidades de negocio. La aplicación no se analiza totalmente, simplemente estamos viendo cada uno de los hilos de manera independiente. Y falta la impresión, falta la sensación que tiene nuestro usuario final acerca del comportamiento de la aplicación, de lo que espera él o la expectativa que él tiene con los tiempos de respuesta de la aplicación. Entonces, las transacciones de negocio no se visualizan correctamente. Y aquí básicamente lo que encontramos es que Foglet se convierte en una plataforma de monitoreo extensible, que básicamente permite capacidades modulares para maximizar la colaboración entre los diferentes equipos de trabajo o entre las diferentes áreas de TI, como les decía, con una única consola y con una única también versión de la verdad. Entonces, aquí encontramos que el monitoreo de rendimiento de tipo empresarial, que es básicamente EPM, está enfocado o está apuntando hacia lo que es el equipo central de IT, o a lo que en muchos clientes se denomina el NOC, que son el equipo de operaciones o los operadores de la plataforma, que básicamente pueden visualizar la topología de la ejecución en tiempo real. Pueden también hacer análisis o los análisis de operaciones de IT para saber si se están cumpliendo o no con los SLAs. Tendrían también tableros ejecutivos que nos permiten poder entender en un solo tablero
básicamente cómo está ejecutándose la operación. Monitoreo a nivel de servicios, a niveles de servicio, como les mencionaba, y una única administración o administración centralizada. Y allí se desprende el monitoreo a nivel de cada una de las áreas o segmentos del departamento o la vicepresidencia de tecnología, en donde encontramos monitoreo para todo el equipo de soporte de aplicación, donde podrían tener mejor monitoreo para aplicaciones de tipo Java y .NET, hacer monitoreo de transacciones, como lo vimos hace un rato en todo lo que marca PM, y poder medir la experiencia del usuario. De igual manera, correlacionar toda esta información con el monitoreo a nivel de la infraestructura de base de datos, la infraestructura física y también la infraestructura virtual, más el monitoreo del almacenamiento físico. Luego tendríamos todo lo que marca la administración de la base de datos, el rendimiento de la base de datos, en donde podemos hacer el monitoreo de la infraestructura de base de datos, tomando muy en cuenta el análisis de carga de trabajo de la base de datos y teniendo diagnósticos sobre el rendimiento o el comportamiento de la base de datos, correlacionando esto con la infraestructura física o virtual y también el sistema de almacenamiento. Y finalmente entregamos también administración a nivel del área de infraestructura, en donde, como ya lo mencionamos, podemos hacer monitoreo a nivel del almacenamiento, a nivel de la infraestructura virtual, a nivel de sistemas operativos. Ya saben que prácticamente todos los sistemas operativos los podemos monitorear. Incluimos también temas de Exchange y de directorio activo, correlacionándolo con el monitoreo de la base de datos o la infraestructura de base de datos y el monitoreo de las transacciones. Y finalmente, teniendo capacidad de monitorear la nube. Esto, básicamente, si se lo están preguntando, tiene que ver con el vCloud, con el componente de vCloud que tenga la organización dentro del licenciamiento que hayan adquirido de VMware. Entonces, retomando el tema de rendimiento, monitoreo de rendimiento de base de datos, con el análisis de la carga de trabajo y el monitoreo operativo líder en la industria Foglight para bases de datos, habilita al DBA para resolver problemas y colaborar con otros equipos. En una sola interfaz de monitoreo se pueden monitorear absolutamente todos los motores de base de datos que les mencioné hace un rato. Para los que ya conocen, en un solo dashboard puedo tener todos los motores de base de datos y tener una vista rápida del estado de salud de cada uno de los motores y de las instancias que esté monitoreando. Entonces, aquí tenemos básicamente 3 puntos que son el soporte multiplataforma, como les mencionaba, integración multiplataforma bastante profunda que me permite consolidar y estandarizar la gestión del rendimiento de las bases de datos con una visión holística, una visión 360. Altamente escalable, tenemos la capacidad de monitorear cualquier cantidad de bases de datos de los motores que ya antes les mencioné, con opciones de implementación flexible para manejar incluso infraestructuras de base de datos muy complejas. Nuestros cartuchos o nuestro cartucho para bases de datos Oracle, SQL Server, DB2 ahora utilizan agentes remotos que ya no requerimos instalar nada sobre el motor de base de datos, sino que a través de un usuario con conexión SSH podemos recolectar la información sin generar impacto sobre los recursos del servidor de base de datos. Y finalmente, análisis multidimensional, con altísima granularidad, análisis de carga de trabajo, información transaccional que nos permite aislar los problemas de forma rápida, que no es posible con otras soluciones competidoras en el mercado. Podemos tener una imagen completa del health check de la base de datos. Podemos tener con Foglight rendimiento a nivel empresarial en un solo tablero, en una sola vista. Podemos identificar los servidores y los recursos donde hay problemas o donde se están originando los problemas de rendimiento dentro del motor de la base de datos. Diagnosticar y resolver incidentes de manera muy rápida, que con otras herramientas puede tomar un tiempo importante. Podemos automatizar el análisis de las métricas de rendimiento para una resolución mucho más rápida
y asegurar cobertura completa con mínima carga de trabajo. O sea, no tenemos que sobrecargar el motor o el servidor de base de datos. Performance Analysis, como ya lo conocen muchos de ustedes, es una solución adicional que nos permite tener una vista mucho más profunda y más acertada sobre el rendimiento del motor de base de datos, que incluso nos permite tener un análisis tanto histórico como en tiempo real y poder determinar cuáles son las causas de las degradaciones de rendimiento dentro del motor de base de datos. Con Performance Analysis podemos determinar la causa raíz de los cambios de rendimiento, saber si esos cambios de rendimiento están asociados a parámetros dentro de la base de datos o dentro de la instancia o a cambios dentro del ambiente de base de datos. Podemos identificarlos muy rápidamente. Podemos crear vistas y reportes personalizados, automatizar y controlar iniciativas de mejora de rendimiento y de resolución de problemas si determinamos o detectamos que es un patrón de comportamiento en la base de datos. Podemos recopilar una gran cantidad de información a través de advertencias contextuales que también van a estar como eventos en espera, que básicamente nos van a permitir tomar acciones de administración muchísimo más proactivas. Y todo a una fracción del impacto de otros métodos de recolección convencionales que incluso pueden tener los mismos fabricantes de los motores de base de datos. Luego tenemos monitoreo de virtualización y almacenamiento. Como les mencionaba hace un rato, podemos hacer más que monitoreo, gestión de la virtualización. Vamos más allá de un simple monitoreo. Podemos entregar opciones de optimización de recursos, hacer gestión de la configuración, análisis de rendimiento, análisis de capacidad sobre la infraestructura virtual con bastante profundidad. Aquí básicamente tenemos soporte para múltiples hipervisores. Vamos a ver en un par de láminas cuáles son los que están soportados hoy y cuáles van a ir entrando en lo que queda de este año fiscal. El segundo punto es el análisis de rendimiento del almacenamiento. Generalmente, lo vamos a ver también un poco más adelante, la mayoría de los problemas sobre ambientes virtuales están atachados, están acotados a problemas con el almacenamiento, con las cajas de discos. Y aquí podemos diagnosticar y solucionar ese problema número uno de la virtualización, que como les menciono, generalmente está asociado a problemas con las cajas de discos, con el almacenamiento. Y finalmente podemos hacer optimización de recursos, automatizar la asignación de recursos de las máquinas virtuales o hacer reclamo de los recursos que no se estén usando dentro del ambiente virtual y garantizar con esto un rendimiento óptimo, de manera que se puedan bajar costos tanto en términos de licencias como en términos de hardware, de adquisición de licencias o adquisición de hardware. Como les mencionaba hace un momento, el soporte multi-hipervisor. Hoy tenemos soporte pleno y completo para VMware y Hyper-V. En el caso particular de VMware podemos hacer optimización. En el caso de Hyper-V, en la siguiente versión que va a estar liberándose este año, vamos a tener ya la capacidad de hacer el mismo nivel de optimización que tenemos hoy para VMware. Y también durante lo que queda de este año fiscal, hacia finales del Q2 o Q3, pueden estar entrando dentro de los hipervisores soportados tanto Zen como OpenStack, KVM y PowerVM de IBM. Tenemos cobertura integrada para diferentes plataformas, directorio activo, Exchange, VDI de VMware, Linux y todo lo que ahora abarca Windows Server 2012. Esto es importante que tengan claro que desde el cartucho de virtualización podemos hacer gestión de directorio activo y de Exchange, de lo que están viendo en pantalla. Y finalmente, análisis en profundidad del rendimiento de la infraestructura de almacenamiento. Como les parecerá natural, los almacenamientos de Dell, tanto Equalogic como Compellen, están hoy completamente soportados. Están sobre todo las EVAs de HP. De EMC están los Clarion y los BNX.
están la mayoría de los NetApp y los switches de Brocade. Como les mencionaba hace un momento, generalmente el problema número uno de los ambientes de virtualización en términos de rendimiento están asociados al almacenamiento. Con nuestro cartucho obviamente podemos proporcionar visibilidad en profundidad de la infraestructura de almacenamiento, poder mostrar cuáles son las máquinas virtuales que están conectados a esa matriz de almacenamiento, y soportamos la mayoría de los dispositivos de almacenamiento, como les mencionaba hace un momento, de múltiples proveedores. Y esto es una medición que nos demuestra que generalmente el 75% de los incidentes sobre ambientes de virtualización están asociados, están apuntados a las infraestructuras de almacenamiento. Entonces, como les mencionaba, podemos hacer optimización, remediación y automatización. ¿Esto qué significa? Que, como les mencioné, podemos hacer reclamo de recursos. Podemos, con nuestra solución, identificar, por ejemplo, máquinas que están apagadas, podemos identificar máquinas que están zombies o imágenes viejas dentro de la estructura de almacenamiento, y poder, con base en tareas de trabajo o en jobs, poder hacer el reclamo de ese espacio. Y obviamente estamos con ese objetivo ahorrando costos en hardware. Podemos hacerlo todo de manera proactiva, incluso haciendo reclamos de memoria RAM o de virtual memory, de virtual CPUs, de manera que podamos estar reutilizando los recursos que estén asignados y no estén siendo usados. Podemos tener advisors o asesoramiento experto, que nos va a permitir corrección automática de posibles problemas que puedan estar impactando las aplicaciones críticas de negocio, o incluso la expectativa o la experiencia de nuestros usuarios finales. Podemos hacer incorporación de las mejores prácticas del mercado, de la industria, en tableros de mando, incluyendo alertas e informes que nos permitan hacer detección temprana de todos los problemas de rendimiento, de capacidad y de configuración de la infraestructura virtual. Aquí vamos a pasar rápidamente a que ustedes vean hoy cómo Foglight, tanto para APM como EPM, podemos trabajar, cómo las herramientas están haciendo el trabajo, qué tan fácil y qué tan sencillo puede ser el mantener y el trabajar con ellas. Entonces, aquí vamos a pasar el control a Alex para que Alex pueda hacerles la demo sobre uno de nuestros laboratorios virtualizados, en donde existen aplicaciones reales con carga de trabajo real, de manera que este tema se vea más eficiente y más efectivo para ustedes. Gracias, Juan. Muy buenos días a todos. Y el día de hoy les voy a mostrar en realidad tres demos de nuestros diferentes ambientes para enfocarnos en lo que es la parte APM y lo que es la parte EPM del producto. Van a ser unos demos un poco rápido, pero la idea es que ustedes tengan pues los fundamentos de cómo trabaja la herramienta, qué ofrece la herramienta, y luego ya iremos trabajando con ustedes de acuerdo a las oportunidades que se vayan generando. Foglight tiene una interfaz que es web. Pueden acceder desde cualquier navegador web, Firefox, Chrome, Safari, etcétera, a la herramienta. Y el acceso lo manejamos mediante roles, grupos, usuarios y permisos a los diferentes componentes de la herramienta. Como ya lo mencionó Juan Pablo, es una herramienta modular. Y vamos a empezar por esta parte que es APM. ¿Qué es APM? Pues el monitoreo del rendimiento de aplicaciones. Y en este tablero, en el Service Operation Console, lo que nosotros buscamos con Foglight es hacer una división de la parte de servicios de negocio o de aplicaciones como tal que se están monitorizando con la herramienta. Cuando hablo de servicios de negocio o de aplicaciones, me refiero a un objeto que tiene que ver con el negocio, sí, con lo que es el revenue del negocio, pero que tiene involucrado capas de tecnología por debajo.
Y a los usuarios por lo general les interesa saber es qué es lo que está pasando con mi aplicación, cómo se está comportando mi tienda en línea, mi banca en línea o el servicio médico, etcétera. Entonces, para eso tenemos este tablero. En la parte superior vamos a tener el listado de las aplicaciones o servicios de negocio. Vamos a tener un control de primera vista, lo cual nos facilita mucho, es saber qué herramienta tiene qué aplicación o servicio de negocio tiene algún problema de rendimiento, ya sea que no están cumpliendo con los SLAs o que tiene algún tipo de alarma sobre el rendimiento. Foglight, para hacerlo de forma más gráfica, nos coloca las alarmas y los problemas en 3 colores. Amarillo para los alarmas o problemas más bajos, naranja, que no tenemos en este momento, para los problemas más bajos, los medianos, y rojo para los problemas de tipo medio, ¿sí? Los tipos fatales, los más fuertes, los que necesitan atención inmediata. Entonces yo puedo iniciar mi análisis APM mediante un análisis del histórico de los SLAs. ¿Cómo ha ido el cumplimiento de los SLAs en la última hora, en los últimos 7 días, en el último mes? ¿Sí? Revisando si es que la aplicación está abajo, algún componente de la aplicación está teniendo problemas de rendimiento, etcétera. Foglight hace estos análisis basados en reglas jerárquicas con umbrales. Nosotros podemos modificar esas reglas y esos umbrales para que se adapten a la realidad de cada empresa o cada cliente. Fuera de esto, nosotros también podemos ir a ver el histórico de sucesos, no solo el tiempo real, sino los últimos meses, el último semestre, el último año, etcétera. Toda la información que tengamos almacenada en nuestra base de datos de repositorio. Luego, partiendo de esto, donde encontramos qué aplicación o servicio de negocio es el que necesita ir a revisar el estado de salud, el estado de rendimiento, luego Foglight nos permite, a través de su análisis de experiencia de usuario final líder en el mercado, hacer una división. La herramienta nos permite hacer una división de la experiencia de usuario final a través de lo que son transacciones, que lo que son realmente agrupaciones de URL y o páginas de una aplicación web de las que estamos monitoreando. Y empezaré a identificar sobre ese grupo de transacciones cuáles son las que tienen algún tipo de afectación de rendimiento. La herramienta puede hacer este tipo de división de forma automática basado en lo que estamos empleando el servidor de aplicación Java o .NET, o de forma manual creando filtros sobre el tráfico HTTP, HTTPS que se está capturando. Entonces, para el caso que les estoy mostrando es una aplicación de una clínica en línea. Tengo la parte de doctores, la parte administrativa y la parte de pacientes. Y empiezo a ver dónde tengo problemas de rendimiento. Basados en esos problemas de rendimiento, voy a poder entender dónde se ubica, en los tiempos de respuesta end-to-end o en los tiempos de respuesta del backend, ¿sí? Dónde no se están cumpliendo los SLA, la cantidad de solicitudes que estoy teniendo por cada grupo de transacciones. ¿Han habido errores HTTP o errores propios de la aplicación, algún tipo de timeout o algún tipo de pérdida de conexión con los servidores? Esto a nivel de clic o a nivel de páginas de las transacciones o de URL. Luego la herramienta nos va a permitir hacer de manera determinada unos filtros para encontrar o analizar ese Big Data de forma muy rápida. ¿Sí? Y vamos entonces a dividirlo por backend o por end-to-end o por errores propios de la aplicación. Esto ya me va a traer o me va a permitir tener visibilidad de las sesiones de usuario como tal. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar lo que nos llamamos el replay de la sesión de usuario completo. Y también nos va a tener la capacidad de identificar parámetros comunes, como el título de la página HTML con problemas, el tipo de contenido HTML, hoja de estilo, PDF, etcétera, los tiempos propios, ¿sí? La URL que se está invocando, la IP del cliente, el código, podría tener otros campos como el nombre de usuario, la IP del servidor o error propio de la aplicación, los podría tener aquí dentro de los filtros en pantalla. Luego viene la parte de desglose. Uno es la parte de ubicación geográfica, que lo mostró Juan Pablo en un slide. Poder determinar por ciudad, país, estado, departamento, ubicación geográfica, dónde están los usuarios con mayor cantidad de problemas, ¿sí? Y enfocarnos en resolver los problemas para ellos, ¿sí? En validar qué situaciones están viviendo los usuarios.
o hacer un análisis de desgloses propiamente, que es buscar características comunes en la navegación de nuestro usuario, como el tipo de navegador, la familia de navegador, la ciudad, el proveedor de Internet. Todos nosotros quisiéramos que en Latinoamérica fuera muy estable nuestro servicio de Internet o que nuestras aplicaciones se comportaran bien como todos los navegadores, pero sabemos que no es así. Entonces, mediante este análisis de desgloses, podemos rápidamente identificar dónde están, digamos, el componente con mayor problema y empezar a hacer búsqueda por ahí. O podemos identificar de todas las páginas con problemas, cuál es la página que tiene más problemas y irnos a centrarnos en esa página como tal. Luego, cuando ya tenemos, digamos, un filtro más específico o hemos hecho un mayor análisis de ese Big Data mediante los filtros de la herramienta, yo puedo saltar a hacer un display completo de la sesión de usuario. Esta es una de las principales diferencias con otras herramientas del mercado. Nosotros no ofrecemos snapshots o pequeñas capturas de las sesiones del usuario, sino nosotros permitimos controlar en lo que es la vista de la herramienta todo lo que el usuario hizo a nivel web de nuestra aplicación, ver los mensajes que estaba teniendo, si fue exitoso, si fue algún tipo de error, ir hacia atrás en la navegación de ese usuario, qué campos llenó, qué formularios llenó, los llenó como los debía hacer o no, generó algún tipo de problema o inconsistencia, nos falta la validación en un campo. Todo ese tipo de información lo podemos controlar con la parte de análisis de experiencia usuario final, que es el principal punto de APM. Luego podemos ir a hacer un análisis ya a nivel de cada hit de esa sesión de usuario para determinar la cantidad de bytes que está enviando o recibiendo el usuario, cómo se está congestionando el ancho de banda de nuestro switch, de nuestra compañía con esta aplicación, ¿sí? Y luego tener métricas ya generales de cuánto fue el tamaño general de esa sesión de usuario, ¿sí? Tanto el contenido enviado como el tipo de respuesta enviado, el servidor que lo atendió, el IP virtual, ¿sí? Tener todo, digamos, las herramientas para que se haga un análisis desde el lado de aplicación de qué es lo que está sucediendo con nuestros usuarios. Podemos exportar esta información a archivos XML que pueden ser luego reproducidos en cualquier navegador, ¿sí? O llevados a bitácora para tener gestión de estos errores. Podemos generar reportes sobre estos errores, podemos generar alarmas sobre este tipo de errores o problemas de navegación y estas alarmas pueden ser enviadas por correo electrónico. Hasta aquí, digamos que ese es el primer enfoque basado en el usuario sobre la navegación de APM. Luego viene la segunda parte, que es la parte que le mencionó Juan Pablo, que es la parte del Transaction DNA, y la tercera parte, que es la parte de correlacionar o volver cooperativo esa investigación del análisis de rendimiento de aplicación. Mediante esta tercera opción, que es el Response Time Breakdown, vamos a poder saber qué componente a nivel de topología de TI es el que está teniendo mayores tiempos de respuesta. Para el caso que estamos viendo en este demo, tenemos un servidor de aplicación CodeLogic, que es un cluster de 2 nodos, una base de datos Oracle 11 y la parte de usuario final, pues, obviamente su correspondiente servidor web y los sistemas operativos en los cuales se están ejecutando estos componentes o aplicaciones. Entonces yo ya puedo identificar que mi parte de experiencia de usuario final está siendo fuertemente afectada, tenemos un problema de usuario y eso va a afectar como el usuario ve nuestra aplicación y puede afectar el revenue de nuestra aplicación. Luego sabemos que la parte del servidor de aplicación está siendo también afectada de forma mediana y la parte de base de datos tiene una alerta muy de bajo nivel. Entonces podemos ir a hacer una exploración en profundidad de estos componentes, ¿sí? ¿Para qué? Para maximizar la colaboración de equipo, tener toda la información en una sola consola de cuál es el componente o la capa de TI que se está viendo afectada. Voy a poder ver, no sé, métricas específicas de los requests de cada usuario, o métricas del sistema operativo, o métricas de la virtualización, o métricas del storage, ¿sí? Métricas específicas para el rendimiento de base de datos, poder llegar a examinar trazas o básicamente hacer algún tipo de debug sobre el código de la aplicación, ¿sí? El código que se demanda por debajo de la aplicación y ver cuál es el método Java o .NET que está demorándose más y poder llevarle esta información a los arquitectos de la aplicación o al equipo de desarrollo y que se valide la lógica
que están utilizando en estos métodos. O si el código llevara sentencias SQL, poder también identificar las sentencias SQL y poder llevarlas a un tipo de afinamiento para mejorar todo lo que es el tipo de rendimiento de mi aplicación. Entonces, con esta parte que es la tecnología de Transaction DNA, donde por cada request, por cada solicitud que llega al servidor de aplicación de la parte del usuario final, yo voy a poder identificar en tiempo real cuál es su topología de ejecución, hasta dónde llegan en los componentes de TI, cuál es el componente que genera el cuello de botella. Voy a poder controlar mejor el rendimiento de la aplicación y voy a poder integrar a los otros equipos de TI en la solución de problemas. Voy a acabar con los señalamientos o con las fuentes dispersas de información, porque tengo todo en una sola vista, en una sola plataforma, que es Fogle. Hasta aquí, digamos que es el enfoque APM de una forma muy rápida. Ahora voy a abordar lo que es la parte de EPM. Quisiera saber si me están escuchando bien o si tienen algún tipo de retorno. Okay. En la parte de EPM, como lo dijo Juan, nosotros somos una solución modular, donde cubrimos no solo la parte de experiencia de usuario final, no solo la parte de aplicación, de la aplicación, sino podemos llegar a la parte de virtualización en profundidad, a la parte de base de datos en profundidad. Para esto, este pequeño ejemplo, donde nosotros podríamos tener los servicios de negocio como si fueran servicios de TI, la infraestructura de TI relacionada a un área, contabilidad, recursos humanos, marketing, y en esa área empezar a validar. Hay componentes de usuario final, hay componentes web, hay componentes de servidores de aplicación Java.net, hay componentes de PeopleSoft, de Oracle Business, tal vez, bases de datos, el storage de las máquinas virtuales o el storage físico, el storage aquí en IBM debe ser una claridad de que IBM está en el roadmap. Aquí lo ven porque se están haciendo algunas pruebas, pero todavía no está siendo oficialmente soportado. El storage Dell, el storage de HP, algunos servicios específicos Java, o los diferentes componentes de tecnología, y los vamos a poder ver cómo se relaciona el flujo de información, de transacciones, ¿sí?, dentro de esos componentes de tecnología, como algún tipo de dependencia entre ellos. ¿Para qué? Para que a nivel empresarial nosotros concentremos el monitoreo en una sola herramienta, una solución. No tengamos que ir a la herramienta del sistema operativo, o a la herramienta de base de datos, o a la herramienta de ley. No, todo lo podemos tener aquí. Vi una pregunta sobre si nos integramos con otras plataformas de monitoreo. Sí, sí lo hacemos. Eso lo hacemos a través de nuestra área de servicios profesionales, lo cual les va a permitir a ustedes traer esas soluciones de monitoreo que ya tienen su cliente hacia nuestra solución, o llevarse de nuestra solución la parte que les interesa monitorear hacia otra consola de monitoreo y poder tener, digamos, llenar los vacíos de los cuales habló Juan en uno de los detalles anteriores. Ya conociendo esta parte de lo que es la parte de infraestructura, voy a empezar a entrar un poco más en profundidad, primero en base de datos y luego en lo que es la parte de virtualización. Entonces voy a cambiar de compartirles este laboratorio, voy a compartir otro. Aquí estoy cambiando de laboratorio simplemente para ejemplificar las diferentes cualidades de Fogle, pero a nivel empresarial nosotros podemos tener todos los módulos en una sola herramienta, en una sola consola de Fogle, y que el cliente tenga todo concentrado aquí. Aquí les voy a mostrar lo que es la parte de base de datos, donde tengo una sola consola, donde voy a poder encontrar los diferentes motores de bases de datos en los cuales estoy haciendo medición de rendimiento. SQL Server, Oracle, Sybase, DB2. A primera vista voy a poder validar el motor, la versión del motor, desde cuando está arriba, cuando fue lo que se reinició, la carga de trabajo, que es un análisis de las sesiones que tiene activas. Vamos a tener las alarmas en el estado de salud. Vamos a poder saber a qué servidor como tal, a qué sistema operativo está vinculado,
y tener métricas del sistema operativo, que a veces el problema no es la base de datos, sino el sistema operativo, ¿sí? O puede influir en su rendimiento. Entonces, las métricas principales, CPU, memoria y disco. Luego ya podemos empezar a analizar algunos de los motores que quisiéramos mediante diferentes tipos de métricas. Por ejemplo, para Oracle nos podríamos llegar a analizar lo que es la parte de SN, de Exadata, de Classify, validar cómo se está comportando algunos de los motores, o si es un rack, el rack como tal, o los nodos que hacen parte de ese rack. Tener un resumen de cómo es la parte de uso de storage, el throughput, las sesiones activas, y esto lo complementamos con un análisis de línea base. Nuestro monitoreo nos permite entender cuándo es normal que haya fluctuaciones en el rendimiento, cuándo es normal que esté muy arriba o esté muy abajo. Eso luego de tener cierto nivel, cierto tiempo, estar monitoreando la base de datos o la instancia de base de datos como tal. Y empezamos a ajustar esta línea base, lo cual nos ayuda también a ajustar de forma automática las alertas que se están dando. Luego puedo tener información específica sobre las sesiones que hay en base de datos, sobre los bloqueos, sobre el daño que se está generando, ¿sí? Sobre cuál es el recurso que se está consumiendo más o cuál es el recurso que está generando más esperas, un tipo de esperas. Como les decía, poder hacer el análisis también de los stable space, ver el crecimiento de los stable space, puedo llegar hasta hacer un análisis de cuántos días quedan antes de que el stable space se llene. ¿Sí? O hacer un análisis de fragmentación bajo demanda de ese stable space o data file. Esto aplica para Oracle DB2 y para SQL Server. Para Sybase no llegamos a este nivel de profundidad de líneas bases de crecimiento para SQL Space, pero sí para líneas bases de utilización y de carga de trabajo sobre Sybase. Luego, para Oracle, SQL Server y DB2 tenemos una opción que es el Performance Analysis, del cual les habló Juan un poco en la presentación, que nos va a permitir identificar mediante el uso de recursos cuáles son las dimensiones que están siendo afectadas en mi base de datos. Código SQL, código PL o procedimientos almacenados a nivel de usuario de base de datos, a nivel de clientes, de servicios, algún tipo de aplicación Oracle para base de datos Oracle o como son Cibel o PeopleSoft o Oracle y Business, que estén generando los cuellos de botellado, los problemas de rendimiento. Y luego yo me puedo enfocar en ese procedimiento, en ese SQL, empezar a hacer un análisis ya detallado de quién lo está llamando, cuándo lo está llamando, cuántas máquinas al tiempo están ejecutando, con concurrencia están ejecutando ese llamado, y poder analizar esos problemas de rendimiento desde una vista mucho más rápida, más elaborada, que es esta vista de dimensiones. Fuera de esto, también con Performance Analysis voy a tener la capacidad de hacer un rastreo de cambios. ¿Qué es un rastreo de cambios? Poder identificar si cambió algo en el esquema, algo en las estadísticas, algo en el sistema operativo como tal, en mi base de datos, que pudiera estar alterando el rendimiento de las sentencias SQL o el rendimiento de la carga transaccional de mi base de datos. ¿Sí? Fue que crearon un índice de más, fue que, por ejemplo, se modificó un plan de ejecución. ¿Sí? ¿Y cómo afecta eso al rendimiento de mi base de datos? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que se ejecutó estadísticas? ¿Cuál fue el tipo de cambio que se generó? ¿Sí? Tener un mayor control de todo lo que es la parte de rendimiento. Fuera de esto, digamos que esta es la vista integrada de todos los análisis y la vista general de base de datos. Ya tenemos también una vista específica para ese módulo, para ese componente, donde vaya a tener consejos, mejores prácticas y algunos tipos de advice sobre storage y de herramientas relacionadas hacia la base de datos. Esto en este punto. Y ahora voy a pasar a mostrarles lo que es la parte de visualización. Les pido un momento mientras cambio la oratoria. La mayoría del monitoreo del que se está mostrando lo hacemos a través del uso de agentes remotos. ¿Sí? No necesitamos instalar nada en las plataformas de monitoreo.
Pero para el tema específico de servidores de aplicación .NET y Java, necesitamos como tal instalar un agente en ese componente, en ese servidor de aplicación que se va a integrar como tal con el servidor de aplicación. Para la parte de Performance Analysis, también es necesario instalar un agente en el servidor de base de datos, que es cuando se va a conectar al SGA o a la memoria de la instancia para obtener esta información, lo cual reduce significativamente el consumo de recursos que pudiera tener o el impacto que pudiera tener sobre la plataforma monitoreada, ¿sí? Nuestros agentes están pensados en que podamos controlar totalmente el consumo de recursos y podamos tener diferentes opciones de cuándo debemos recolectar más información o cuándo debemos recolectar menos información. Todo eso para ajustarnos a las necesidades de los clientes. Aquí estoy mostrándoles ahora lo que es la parte de virtualización, lo que es Beamworld, Hyper-V y Storage. Entonces, la primera, la parte de Beamworld. Yo voy a tener la capacidad no solo de monitorear el rendimiento del ambiente de Beamworld como tal, o sea, cómo se están comportando los virtual centers, o los data centers, o los SX, o los pools de recursos, o las máquinas virtuales, sino poder relacionar todo este rendimiento y poderlo llevar a otras capas, ¿sí? Y hacer sobre este ambiente de Beamworld lo que es la parte de administración de capacidad, análisis de costos, optimización y administrar un poco lo que son las máquinas virtuales y los SX. Entonces, de primera mano voy a saber cuáles servidores son los que tienen, o cuáles los virtual center, o cuáles SX son los que tienen algún tipo de problema de rendimiento, ¿sí? Voy a saber, digamos, poder identificar qué tipo de problemas es que tiene, porque tengo una pestaña de alarmas en pantalla, voy a poder validar todo de primera mano. Luego ya me voy concentrando en aquellos que tienen algún problema de rendimiento y empiezo a saltar a esos otros módulos y empiezo a hacer el análisis en profundidad. No sé, por ejemplo, aquí tenemos un mensaje que nos ofrece la información que hay muchos problemas de latencia, hay demasiada latencia en un SDI que puede estar afectando a todas las máquinas virtuales que están corriendo, y el problema se está dando con el acceso a un SCSI, a un disco, un data store. Entonces, aquí vuelve el tema que ya había hablado con Pablo, que la mayoría de los problemas de rendimiento de la infraestructura virtual están relacionados a la parte de storage. Fuera de que tenemos el aviso, nos indica quiénes están siendo afectados, nos habla un poco sobre por qué se podría generar esa afectación y cómo podríamos empezar a analizar ese problema de rendimiento. Luego yo podría empezar a saltar directamente las máquinas virtuales, donde voy a empezar a buscar o a seleccionar máquinas virtuales que tengan algún tipo de problema de rendimiento. Voy a buscar algunas que tengan una plataforma en común, las SQL, y empezar a revisar dentro de esa plataforma, dentro de esa máquina virtual específicamente, cómo es la utilización de recursos, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta que cuando hacemos el análisis de plataformas virtuales, de máquinas virtuales, necesitamos entender cómo se comporta el virtualizador o el hypervisor. ¿Por qué? Porque el sistema operativo puede estar tomando las métricas de rendimiento de estos recursos, pero usualmente el virtualizador es el que asigna de forma dinámica estos recursos. Entonces podemos tener una métrica errónea. Entonces necesitamos llegar al nivel de conectarnos al SX o al servidor de Hyper-V y empezar a entender qué es lo que está pasando, cómo está la CPU, la memoria, la parte de redes, la parte de data storage, ¿sí? Y empezar a entrar a métricas específicas como el CPU reading, ¿sí? O la agregación de CPU, o la agregación de memoria, o la parte de memoria compartida. Cómo se están dando esas métricas que son las que realmente nos importan para la administración o el monitoreo de rendimiento de esta plataforma. Luego poder tener un análisis de eventos. También poder identificar cuándo el cambio en la infraestructura virtual, el rendimiento de nuestra máquina virtual o de nuestro servidor SX, ¿sí? Poder ir a la parte de storage y poder validar cómo está la latencia, cómo están los ciclos de escritura, de operaciones de I/O, cuáles son los discos que están conectados, poder llegar a profundidad sobre ese tipo
problemas de storage. Luego, si yo tengo el análisis del sistema operativo, voy a poder ver qué procesos del sistema operativo son los que están cargando esta máquina virtual, cómo ha sido el cambio en el uso de recursos por parte de esos procesos, cuál es el proceso que es significativamente más alto. En este caso, como SQL Server, poder validar el recurso del sistema a nivel del proceso de SQL Server, cómo se está dando. Luego voy a tener capacidades administrativas, apagar, reiniciar, suspender, modificar la máquina virtual desde la consola de Fogley, tengo los privilegios adecuados, y también voy a poder crear flujos de trabajo para automatización de respuestas a alertas. Por ejemplo, incrementar un poco la memoria, o poner un límite al uso de memoria, o cambiar un data storage por otro. Bueno, un gran tipo de tareas de acuerdo al tipo de hipervisor, ya sea Hyper-V o VMware. Como les decía, aquí yo tengo el monitoreo de base de datos asociado a una máquina virtual. También voy a tener una pista en resumen de cómo se está comportando esa base de datos. Y lo puedo complementar con la vista que vimos hace poco, como tal del agente específico para base de datos. Voy a tener también la capacidad de hacer un análisis a nivel de topología de discos, por dónde están llegando el data storage de mi máquina virtual, de mi servidor FX. Y si tengo lo que es la parte de análisis de storage físico, va a ser mucho más fuerte. Voy a poder llegar a los puertos del Switch Channel, o a la luz, o al disco como tal físico que tiene problemas. Eso sí lo podemos hacer en un momento. Luego voy a presentar, bueno, lo que es la parte principal en este momento para VMware es que ofrecemos este optimizador, al cual les hablo un poco con Pablo, que es la parte de poder validar dónde tengo desperdicio de recursos, dónde puedo hacer reclamación de recursos a nivel de CPU, memoria y storage, que esté resolviendo o recuperando dinero sobre ese storage o sobre ese recurso que se está malgastando. Poder identificar dónde tengo máquinas, imágenes de máquinas virtuales abandonadas o máquinas virtuales sin uso o apagadas, snapshots viejos, máquinas virtuales que pudieran ser zombies, y poder ejecutar tareas inmediatas de recuperación de esos recursos o generar algún tipo de programación para recuperar ese recurso. ¿Sí? Sumado a esto, bueno, aquí va a ser la claridad. En un principio, esta parte de optimización es solo para los ambientes de VMware. Ya estamos trabajando para que en el transcurso del año también se ofrezca para la parte de Hyper-V. Recuerdo que una pregunta, no soportamos ambientes de Citrix. ¿Sí? Actualmente no soportamos ambientes de Citrix. A medida que vayamos aumentando nuestro soporte sobre plataformas, les iremos haciendo llegar a ustedes cuáles son las nuevas características y las nuevas funciones que tenemos. Regresando aquí al análisis de costos, yo puedo tener un análisis de costos mediante uso estático de máquinas virtuales, ¿sí? Uso estático de ese hardware, saber cuánto me vale tener CPU, memoria, tarjetas de red y disco para un grupo específico de máquinas virtuales, o tener un análisis de costos por peso, ¿sí? ¿Qué me vale más tener a mí? ¿La parte de disco o la parte de CPU? ¿Sí? ¿Cuál es el ciclo de vida de esa infraestructura virtual? ¿Cuál es el costo total de esta infraestructura virtual? Y poder generar reportes mensuales, semestrales, diarios de en realidad si estoy ahorrando o no al haber virtualizado. ¿Sí? Poder demostrarle a los jefes, a la gente de negocio, que fue una buena idea virtualizar. Por último, también tengo la capacidad del análisis, solo la administración de capacidad. Poder identificar cuántas máquinas virtuales tengo, cuánta es la capacidad de máquinas virtuales que pudiera tener, cuál es el cuello de botella en cuanto al crecimiento, si lo tengo, cuántos días faltan para que un recurso se llene y poder tener recomendaciones de, oiga, necesita comprar X recursos, X cantidad de recursos para poder mantener su operación o el crecimiento de su operación. ¿Sí? Entonces, vemos la tendencia del uso el día de hoy y lo que es el problema de la parte de planeación y crecimiento. Esto a grandes rasgos. Por último, encontrando esta parte de ambientes virtualizados también, pues, como les decía, tenemos la parte de Hyper-V, todo en una sola herramienta, todo el monitoreo
en una sola herramienta. Aquí lo tengo en tableros especiales, pero yo también pudiera tener un tablero ejecutivo donde tengo la vista general de todo. Tengo también herramientas para hacer simulación de migración de máquinas virtuales en cuanto a lo que es la parte de VMware, ¿sí? Cómo se van a comportar esas máquinas y cómo van a consumir recursos cuando se estén moviendo de un ambiente a otro en VMware. Tengo también la capacidad del análisis de storage físico, que les habló Juan Pablo, les mostró un par de slides. Yo puedo entrar a validar fabrics de VMware o design de VMware para saber cómo es el rendimiento de estos componentes, o los arreglos de storage como tal, Equalogic, EVAS, Compellen, los otros fabricantes que soportamos, y empezar a determinar cómo es la optimización de puertos, el standard room, empezar a hacer un análisis más en profundidad para ver el I/O, la capacidad que tengo, los puertos que tengo, el uso a nivel de red, paquetes, errores que se estén dando, quiénes son miembros de los diferentes pools, qué máquinas virtuales o qué máquinas físicas tengo asociadas hacia este storage, ¿sí? Cuál es la capacidad usada, la capacidad disponible. Luego ya entrar a nivel de cada una de las rooms y llegar a lo que les estaba mencionando, la máquina virtual, la máquina física, qué tipo de protección tiene, ¿sí? Los discos, cómo están divididos, ¿sí? Y qué trabajo está teniendo cada disco. Y voy, por ejemplo, a esta parte de los rooms, poder validar a nivel de las máquinas virtuales y poder generar todo lo que será el mapa de esta unión de storage y virtualización para determinar el uso de recursos y cómo puede impactar esto los servicios que se están ejecutando o las aplicaciones que están corriendo sobre estas máquinas virtuales o sobre este storage. Aquí ya podemos ver un mapa mucho más grande, ¿sí? Donde tengo el Fluid Channel, tengo el puerto, ¿sí? Cómo está tirando a qué puerto el Ecologic, la máquina cómo se está mapeando, el Data Storage directo de VMware, y poder identificar de forma rápida y gráfica dónde están los problemas de rendimiento, ¿sí? Esta parte también se puede asociar a lo que es la parte de base de datos, a la parte de aplicación, tener un mapa completo de rendimiento a nivel empresarial. Por último, para no alargarme mucho, también, como les dijo Juan Pablo, tenemos lo que es el monitoreo de ambiente de Change, ¿sí? ¿Por qué está en esta parte de infraestructura? Porque es una de las aplicaciones Microsoft que más se visualiza. La parte de Change es una de las partes que más encontramos visualizadas dentro de los diferentes clientes, y por lo general, el rendimiento de esta infraestructura de Change o director activo también va relacionado a cómo está configurado su hipervisor, ¿sí? Hacer el análisis de los controladores de dominio, de los diferentes roles dentro del Exchange, y poder unir eso también a lo que son aplicaciones de negocio o análisis empresarial a nivel general. Esto es, digamos, lo que les queríamos compartir a nivel de demostración del producto. Vuelvo con Juan Pablo para que termine la presentación del día de hoy. Ok, entonces ahora, antes de continuar, quiero mencionarles que no se preocupen, yo sé que tienen muchas preguntas al final de esta serie de láminas, que no es muy larga. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas en donde van a poder preguntar cualquier cosa de las que hemos podido ver rápidamente en el chat, que han puesto en el chat. La idea es aclarar, ojalá, todas las dudas, todas las preguntas que tengan. Entonces, en unos minutos vamos a tener esa sección. Ahora vamos a ver algo de cómo ustedes pueden entender la necesidad del cliente, pueden ubicar la oportunidad, si esa oportunidad es para APM o es para EPM, y de qué manera también deben posicionar al interior de los clientes finales el proyecto, dependiendo de quién sea el sponsor. Si el sponsor está más del lado de la aplicación, como diríamos en términos latinos, a quién le duele más, si le duele más la necesidad del lado de la aplicación, de la experiencia del usuario, de los tiempos de respuesta del usuario, o si el dolor está más por el lado de la infraestructura, del backend.
Entonces, ¿cuáles son los perfiles de los diferentes compradores? En el argot latino sería no comparar peras con manzanas, ¿no? En el de los gringos es manzanas con naranjas, para hacer la claridad. Entonces, correlacionando los tipos de compradores, dependiendo de ese dolor, como les mencionaba hace un momento, podemos identificar fácilmente y rápidamente hacia quién debe ser o hacia dónde debemos buscar nuestro sponsor o quién debe ser el que nos apalanque este proyecto internamente dentro del usuario final. Entonces, si la necesidad o la oportunidad la están identificando a nivel de APM, pues esto es un tema de relacionamiento más fuerte hacia el lado de la gente de la aplicación, hacia el lado de desarrollo, hacia el lado de los analistas funcionales. Incluso podríamos hablar del lado de muchos casos de marketing o de incluso finanzas, podría estar más hacia ese lado. Mientras que si la necesidad está más por el lado de controlar la infraestructura, de controlar la plataforma, de poder tener claridad sobre la operación, eso estaría más enfocado hacia el lado de EPM, en donde básicamente encontraríamos que nos puede apalancar el CIO, el vicepresidente o el gerente de sistemas, y toda la gente que tiene que ver con los indicadores a nivel de operación, que se denomina el Central IT. Entonces, el Central IT, ¿quiénes son los roles que están dentro del Central IT? Está obviamente el NOC o el Centro de Operaciones, toda la gente que tiene que ver con soporte de aplicación, con los servicios de monitoreo, con soluciones. Hola, ¿me escuchan? Por acá estaba leyendo que se fue el sonido, ¿me oyen? Ok, veo que sí. Muchas gracias. Hacia el lado de soluciones y automatización, sobre la gente que tiene que entregar los servicios, que tiene que mantener la operación. ¿Cuáles son los problemas y en muchos casos las metas de este tipo de roles? Modernizar la estrategia de monitoreo, mejorar el alineamiento con el negocio, de eso que les mencionaba hace un rato, de cómo se negocian los SLAs entre el área de TI y el negocio. Esta gente es la que se encarga de eso, mejorar la eficiencia de la gestión de los incidentes, reducir el costo de mantenimiento de las herramientas actuales, proporcionar herramientas para los clientes internos, necesidades de operación de misión crítica 7x24 y manejar el ruido. Por eso está entre comillas ahí, que generan demasiadas alertas o demasiadas herramientas. Generalmente lo que encontramos en muchos clientes en donde podemos ayudarles a resolver ese tipo de problemática es donde tienen, cada una de las áreas tiene diferentes herramientas de monitoreo, y entre todas esas herramientas de monitoreo siempre hay gaps, siempre hay vacíos que básicamente nosotros podemos ayudarles a resolver con una única herramienta, apoyándoles en un tema ya de cultura organizativa o organizacional, de cultura corporativa, que les permita tener una sola herramienta y de esa manera poder maximizar la colaboración, como les decíamos hace un rato. ¿Y cuál es la prioridad de la urgencia? Es un proyecto generalmente estratégico, probablemente tiene una solución propuesta con una planificación en algunos casos a mediano o a largo plazo, y se compra en conjunto con otras iniciativas. Allí básicamente lo que les va a permitir a ustedes ayudar a esta gente a sustentar, a posicionar el proyecto internamente, es ayudándolos internamente a vender cuánto pueden volverse más eficientes, en qué porcentaje pueden resolver ahora los incidentes o las situaciones dentro de la plataforma en un menor tiempo, porque obviamente si hablamos de que hay menores tiempos de respuesta, obviamente eso se traduce en dinero y dentro de la organización eso empieza a tener peso. ¿Cómo posicionar Foglight dentro de la gente del Central IT? Pues, ¿qué debemos hacer? Una nueva forma de monitorear la empresa. Ya no solamente monitorear silos, cada uno de los silos de tecnología independientemente, sino tener una forma en la que podemos ver un enfoque de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en el que podemos ver en muy pocos tableros de mando la situación general de cada uno de los servicios de negocio, de las aplicaciones de negocio, darles una visibilidad real sobre la experiencia de los usuarios, que es un buen indicador de salud dentro del negocio,
ampliar la cobertura de diversas plataformas, o sea que ya no solamente puedan cubrir, como hacen en algunas empresas, solamente las aplicaciones críticas, sino que puedan extenderse a las aplicaciones de apoyo o hacia las aplicaciones internas, enfatizar las diferentes características que tienen cada una de ellas para los diferentes roles que tengamos, como en el caso nuestro, un cartucho para cada uno de esos administradores de plataformas, para base de datos, para sistema operativo, para virtualización, para la gente de aplicaciones o la gente, los analistas funcionales que puedan medir la experiencia del usuario final. Y finalmente eso nos va a permitir poder tener extensibilidad, tener una administración centralizada, tener más seguridad y una mejor configuración a nivel de las plataformas principales dentro de cada uno de nuestros clientes. ¿Qué debemos no hacer? Tratar de posicionar métodos, los análisis de métodos, o de código de la aplicación, porque recuerden que estamos hablando con Central IT, aquí estamos vendiendo todo el tema de plataforma, o sea, EPM. O sea, si estamos hablando con gente de plataforma, no les hagamos ver lo que les podemos ayudar en temas de mejoramiento de código o incluso de mejoramiento de la aplicación, de los tiempos de respuesta de la aplicación, porque a esta gente lo que le importa es la plataforma, el backend. Entonces, identificar muy bien, si vamos a posicionar Foglight como EPM, pues no deberíamos venderlo desde esa óptica como mejoramiento de las aplicaciones, sino un control total de la plataforma tecnológica del cliente. Los beneficios de Foglight para la gente de Central IT, que tiene altísimo valor, vistas a nivel de los niveles de servicio, ver los SLA si se están cumpliendo o no, tiempos de respuesta, vistas de la topología de un servicio o de una aplicación en tiempo de ejecución, cobertura para una variedad de tipos de aplicaciones, sobre todo web, Java, .NET, aplicaciones tipo ERP, cobertura para dominios de tecnología, o sea que no solamente nos quedamos en un solo silo, sino que podemos cubrir toda la infraestructura física o virtual, base de datos, aplicaciones, etcétera. Consistentes flujos de trabajo para el manejo de incidentes, o sea, ya sabemos cómo son los flujos de trabajo de cada uno de los incidentes y de qué manera se deben atacar y resolver. Posibilidad de integración con soluciones de Service Desk, se los mencionaba hace un rato Alex. Tenemos tanto la posibilidad de que nos lleguen mensajes de otras herramientas, de otros fabricantes, como de enviar a esas otras herramientas nuestros mensajes vía SNMP. Entonces, dependiendo de la solución de Service Desk, en esa ayuda que tenga nuestro usuario final y la integración que ellos quisiesen o pudiesen requerir, lo podemos manejar a través del área de servicios profesionales. Y altísimo valor tiene administración centralizada, una sola consola, mucho más seguro y mejor a nivel de setting, de configuración. El valor cuestionable, la captura y la repetición de cada una de las sesiones de usuario final. Y visibilidad, que no tienen poco valor, que no tienen o tienen poco valor, visibilidad a nivel de código de la aplicación. A esta gente, como les digo, no les interesa el código de la aplicación, a la gente le interesa es la operación del negocio. ¿Cuáles son las áreas de riesgo para Central IT? Aquí hay cosas que debo dejar claras y que incluso alcancé a ver una pregunta mientras Alex estaba mostrando el demo, que preguntaban que si soportábamos Citrix. Aquí hay que dejarlo claro. Hay cosas que no soportamos y que para muchos clientes pueden ser importantes. No soportamos actualmente temas de Citrix. No tenemos cartuchos de monitoreo para SAP. Teníamos un cartucho hasta hace cerca de 18 meses, pero SAP decidió cerrar la puerta para que otros terceros monitorearan su solución y ahora solo SAP ofrece su solución de monitoreo. No tenemos tampoco para mainframe ni tenemos un cartucho actualmente para red. En los próximos meses va a haber un cartucho que se va a encargar de hacer un monitoreo, digámoslo de alguna forma, nivel 1 para red. Se va a estar liberando en los próximos meses y les vamos a estar avisando dentro de unas cuantas semanas, espero yo. Entonces, ¿cómo proceder? Identificar si tienen alta prioridad estas cosas que no soportamos o si son áreas de inversión. No debemos, y se los digo claramente, no debemos tener miedo en dejar ir una oportunidad que
pudiese parecer o que tenga la apariencia de ser muy buena, muy grande, si el foco del monitoreo va a ser cualquiera de las plataformas que les acabo de mencionar que no soportamos. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que debemos buscar las áreas en donde nosotros somos más fuertes, que son todo lo que no está dentro de esas 4 cosas: Citrix, SAP, Mainframe y por ahora Red. No se pueden implementar monitoreo, no se tiene acuerdo con los propietarios de aplicaciones a monitorear. En algunos casos, por ejemplo, con el tema SAP, debemos estar preocupados por el posible impacto que pueda tener el sistema. Se los menciono, solo para que lo tengan en cuenta. Para el tema SAP no tenemos un cartucho, pero podemos sumar diferentes funcionalidades, por lo menos para poder cubrir el tema de experiencia de usuario. Son temas muy particulares y que cuando encuentre una oportunidad tenemos que revisarlo con bastante detalle, pero sí es importante dejarle claro al cliente que no tenemos un cartucho que monitorea desde adentro SAP como si lo tenemos con otras soluciones, pero sí podemos sumar funcionalidades para tener parcialmente un monitoreo de SAP, solo para mencionarles un ejemplo. Ahora vamos a ver la contraparte, que es LOB IT, que son la gente de, podríamos decirlo así, de desarrollo, que tiene que ver con las aplicaciones, que tiene que ver con el código de la aplicación, que tiene que ver con las aplicaciones a nivel funcional. Esto es lo que nosotros denominamos APM. Este sería el objetivo, el target de una solución de APM. Entonces, ¿cuáles son los roles y cuáles son los equipos que hacen parte del LOB IT? Está la gente de desarrollo, el área de desarrollo, los que manejan la metodología de desarrollo rápido, la gente que da soporte a la aplicación, perdón, los arquitectos que se encargan de dimensionar todo lo que tiene que ver con rendimiento, los arquitectos de aplicación. Ese es nuestro target para proyectos de APM. ¿En dónde están los problemas y cuáles son las metas? Pobre o mal rendimiento, ingresos perdidos. Cuando el dinero de la organización entra por aplicaciones web, ese puede ser un foco importante. Ese puede ser un cliente al que le va a interesar, le va a gustar y se va a mostrar muy, valga la redundancia, interesado en ver cómo podemos ayudarle a resolver, cómo podemos ayudarle a atraer más dinero a la organización. Ineficiente servicio al cliente, donde hay problemas, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy rápido. Ustedes están comprando un tiquete por internet, una de estas aplicaciones web en cualquier aerolínea, y cuando van a comprar el tiquete se les cae la transacción o se cae la aplicación, y esta aerolínea no tiene la forma de poder contactarte o ayudarte a resolver ese problema sin que tú tengas que volverlo a hacer. Ese tipo de clientes o ese tipo de situaciones las podemos ayudar a resolver. Calidad en la experiencia del cliente. No estamos hablando solo del rendimiento, sino también que la mesa de ayuda no pueda darle un apoyo, un soporte efectivo al cliente porque no puede, por ejemplo, hacer un replay de la transacción o no le entiende la mesa de ayuda al usuario final el mensaje de error que le está saliendo. Generalmente podemos decirlo exactamente, todos, cada uno de nosotros muchas veces ni siquiera leemos el error que genera una aplicación, sino que simplemente le damos OK y le damos a aceptar. Entonces, en este caso, este tipo de soluciones se pueden resolver de esta manera. Visibilidad a nivel de código de las aplicaciones o de los problemas. Con APM sí podemos llegar a la línea de código o al método que está ejecutando, que está teniendo el problema o la degradación de rendimiento, o a la línea de código entre el store procedure en la base de datos y ayudar a resolver la situación. Aislar los problemas respecto a la aplicación o la infraestructura. Poder identificar si el problema de rendimiento está en la aplicación o si está dentro de la infraestructura, sea en el web server, en el application server, la base de datos, el hipervisor, si es que estamos hablando de una infraestructura virtualizada. ¿Qué tiene prioridad, qué tiene urgencia? Obviamente que sea un problema urgente o de emergencia nacional, como lo llaman algunos clientes, o en sector gobierno. Algo que esté fallando y que no han podido encontrar la causa raíz del problema. Sucede mucho, más de lo que se imaginan. Sientan a todo el mundo en un war room de estos y todos dicen, mi silo, mi base de datos o lo que sea, todo está bien, pero el problema y el usuario final y el negocio sigue impactado.
Aquí tenemos una posibilidad. Y una posible justificación a corto plazo. Hay algo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, sobre todo para los canales nuevos. Los tiempos de implementación de Foglight son tremendamente rápidos comparados con soluciones de nuestra competencia. Cuando ellos hablan en algunos casos de meses, semestres o años, nosotros hablamos de días, semanas o un par de meses. Entonces, en ese aspecto también somos muy competitivos. ¿Cómo posicionar Foglight para la gente de Value Chain? Entonces, centrarse en el seguimiento de las transacciones. Ya lo vieron ustedes cómo se puede hacer de fácil y de rápido con nuestra solución de APM. Diagnosticar las aplicaciones son las características principales de APM. Encontrar en tiempo real las causas raíces de los problemas. Enfatizar las capacidades de análisis en profundidad que tenemos a nivel de usuario final, que podemos medir el tiempo de ejecución de la transacción. Aquí tenemos una posibilidad. Y una posible justificación a corto plazo. Hay algo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, sobre todo para los canales nuevos. Los tiempos de implementación de Foglight son tremendamente rápidos comparados con soluciones de nuestra competencia. Cuando ellos hablan en algunos casos de meses, semestres o años, nosotros hablamos de días, semanas o un par de meses. Entonces, en ese aspecto también somos muy competitivos. ¿Cómo posicionar Foglight para la gente de Value Chain? Entonces, centrarse en el seguimiento de las transacciones. Ya lo vieron ustedes cómo se puede hacer de fácil y de rápido con nuestra solución de APM. Diagnosticar las aplicaciones son las características principales de APM. Encontrar en tiempo real las causas raíces de los problemas. Enfatizar las capacidades de análisis en profundidad que tenemos a nivel de usuario final, que podemos medir el tiempo de ejecución de la transacción en el navegador, en la red, en el contenido que tiene la transacción y en el replay de la transacción que podemos realizar. Resaltar beneficios de la integración entre la base de datos y la virtualización, lo que se refiere en lo que se refiere a los ambientes que hoy por hoy toman bastante fuerza con la virtualización y con las aplicaciones la plataforma de aplicación que se está llevando a ambiente virtualizado. Tratar de ampliar los requisitos más allá de la capa de aplicación. Allí eso es lo que debemos hacer, pero debemos tener cuidado, o sea, debemos acompañar al cliente. Para los canales nuevos, Foglight es una solución que requiere venta consultiva. No solamente hay que conocer de la solución, saber qué hacen los componentes, los cartuchos, cómo lo hacen, sino que también hay que ponerse un rato la camiseta del cliente, entender qué hace, cómo lo hace para saber fácilmente y rápidamente si Foglight es la solución que el cliente requiere. Entonces, por eso les mencionamos que debemos tener cuidado, irnos un poco más allá de la aplicación por el tema de la infraestructura, pero debemos tener cuidado. Recuerden las plataformas que nos portamos. Y capacidad de colaborar con otros equipos cuando sea posible. ¿Okay? ¿Qué no debemos hacer? Enfatizar en algo que no sea su responsabilidad. Si le estamos vendiendo
a la gente de aplicación, al equipo funcional de las aplicaciones, pues no le digamos que esto le va a ayudar en mayor medida a la gente de infraestructura, porque desde esa óptica a ellos no les importa. Que al final de cuentas ambos equipos, tanto la gente de Centro IT como la de Love IT, si compran la solución juntos, pues obviamente ambos van a ganar, pero si estamos enfocando el tema solamente a experiencia de usuario o a APM, pues a ellos lo que les va a hacer más sentido es lo que tenga que ver con código de aplicación y con mejoramiento de aplicación. ¿Qué tiene altísimo valor? Métricas de rendimiento detallado de cada una de las transacciones, los tiempos de respuesta de cada una de esas transacciones, la vista detallada de la experiencia del usuario final, tanto a nivel del navegador y la red, como ya les había mencionado, diagnósticos profundos a nivel de la aplicación, poder entender, como les decía, línea de código de la aplicación o método que está teniendo el problema, la sesión de usuario con los contenidos completa, o sea, la captura de toda la transacción y poder hacer el replay de la transacción, poder ver formulario por formulario y campo por campo qué ingresó de información el usuario en la aplicación. Allí va a ser la salvedad que cuando se repiten las transacciones, previamente se va a haber definido cuál es la información sensitiva o sensible para el negocio. Números de tarjetas de crédito, números de seguro social, número de cédula, saldos, no sé, bancarios o cupos de crédito, ese tipo de cosas, cuentas por pagar, eso se debe definir como información sensitiva para que la gente de soporte o que tenga acceso a repetir la transacción no tenga cómo poder acceder a esa información, ¿no? Capacidades para identificar cuándo no es la capa web o la aplicación la que está causando el problema. Entonces, esto es de altísimo valor. De valor medio, diagnóstico profundo para la base de datos y la virtualización. Como les mencionaba hace un rato, como tenemos la posibilidad de encontrar la línea de código o el método, si dentro de esa línea de código o de ese método estamos haciendo el llamado a un store procedure en la base de datos, indirectamente a la gente de aplicación los va a afectar. Entonces, en esos casos particulares a ellos sí les haría sentido poder incluso llegar o apoyar a la gente de base de datos para que cuando se identifican este tipo de patrones o de comportamientos se pueda resolver en un tiempo mucho más corto y finalmente la aplicación funcione mejor. Y valor cuestionable, integración con monitoreo empresarial, como les mencionaba. A esta gente lo que le importa, más que el monitoreo a nivel general, les importa es poder dar resultado en su capa de aplicación. Áreas de riesgo para esta gente, más complejidad en que algunos de nuestros competidores. Como les menciono, nosotros no solamente en tiempos de implementación, sino también en temas de administración somos muchísimo más sencillos, más cortos los tiempos y más efectivos. En el caso de bases de datos, ningún otro competidor tiene la granularidad ni la profundidad la que tenemos nosotros. En el caso de virtualización estamos en el mismo orden. Ni siquiera VMware tiene las capacidades hoy que tenemos nosotros con una solución tan barata. Si VMware llega hasta allá, lo puede llegar a hacer en algunos casos para unos costos muy superiores. Entonces, ¿cómo manejar? Nosotros ofrecemos más capacidades, estar seguros de hacer las comparaciones adecuadas como las que les acabo de mencionar. Y los equipos de base de datos y virtualización son diferentes. O sea, no son generalmente el mismo administrador para la base de datos y para la virtualización. Entonces, ¿cómo manejar eso? Que entiendan que esto es un tema opcional. O sea, son diferentes los equipos, tanto la gente de aplicación como la de infraestructura. Entonces, ¿cómo manejar que ellos entiendan que es un componente, un cartucho adicional y cómo ese cartucho adicional no solamente los apoya a ellos, sino a su contraparte? Y ver los aspectos colaborativos del portafolio. Entonces, ya para resumir, ¿cómo diferenciar EPM y APM? Entonces, EPM, como ya les había mencionado, apunta a todo lo que tiene que ver con monitoreo del backend, de la plataforma, de la infraestructura tecnológica. Allí entra toda la gente de Central IT, que son toda la gente de soporte de aplicaciones, la gente de operaciones, los administradores de base de datos, de sistema operativo, de directorio activo, de todo lo que tiene que ver con la plataforma tecnológica. Y obviamente está el CIO, que es el vicepresidente o el gerente de sistemas o el jefe de sistemas, o de IT. Mientras que el APM está enfocado
el monitoreo es a la aplicación. Si solamente nos enfocamos en la experiencia del usuario final o en la aplicación. Y la audiencia en este caso, hola, ¿me escuchan? Ok, veo que sí. En este caso, cuando hablamos de APM, estamos hablando, como les mencionaba, de la aplicación, de la experiencia del usuario final, y allí la audiencia es toda la gente que tiene que ver con arquitectura de la aplicación, con arquitectura de los servicios, con la aplicación en sí, los analistas funcionales o los ejecutivos de línea de negocio de cada una de las aplicaciones o de los servicios que entrega nuestro cliente final a sus usuarios finales. Entonces son las personas que se preocupan por el código, por la aplicación, mientras que del lado de EPM no se preocupan por el código, se preocupan por la estabilidad de la plataforma. Entonces, ¿cómo abordar la audiencia? En el caso de EPM, abordar con un enfoque de monitoreo de amplio cubrimiento. Podemos monitorear prácticamente cualquier cosa. Recuerden las plataformas que no cubrimos. En una única interfaz, en una plataforma común, que les permitiría maximizar la colaboración, una única versión de la verdad, con una solución modular. Cuando hablamos de modular, recuerden que para nuestro caso de Foglight, nosotros a cada módulo lo llamamos un cartucho. Entonces, tenemos cartuchos para cada una de las plataformas. Tenemos que cubrir el mensaje relacionado hacia el NOC, hacia la gente de operaciones, hacia la gente de soporte de aplicación, la gente de base de datos, los administradores de virtualización o los sistemas operativos. Y se requiere hacer luego una profundización para APM, si es que van a comprar absolutamente todo, para base de datos y para los temas de virtualización, los temas de almacenamiento, etc. Mientras que para la audiencia de APM es mostrar el detalle para cada uno de los equipos con foco en la aplicación, suponer un conocimiento en arquitecturas y en métodos de desarrollo para aplicaciones, sea en Java, sea en .NET, hacer una diferenciación con otras soluciones de APM. Aquí hay que conocer un poco a nuestra competencia, llámense como se llamen, cualquiera de ellos. La audiencia más indicada es aquella que está interesada o que tiene directa responsabilidad sobre el código de las aplicaciones, sobre el desarrollo de las aplicaciones, sobre las metodologías de desarrollo, o a entregar en forma rápida nuevas funcionalidades, o sea, todo lo que tiene que ver con nuevas salidas a producción o con nuevos módulos o nuevas características y funcionalidades de las aplicaciones de nuestros clientes finales. Con eso no me queda otra que darles las gracias por habernos atendido el día de hoy. Ahora continuamos con la sesión de preguntas. Me ayudan, Rafael, me ayudas por favor quitando el mute para que todos puedan lanzar sus preguntas. Rafael. ¿Me oyen? ¿Me confirman por favor si me oyen? Bueno, creo que vamos a tener que, si gustan, me van poniendo las preguntas en el chat y las vamos resolviendo. Les voy respondiendo las preguntas que aparezcan en el chat. Ok, vamos a mirar acá entonces. Juan, ¿te ayudo un poco con las preguntas? Sí, por favor.
Rafael, bueno, no está para que nos ayude con el de todos y que no, todos utilizamos puedan... la herramienta del chat. Ok, empecemos por este lado. En este momento no soportamos Oracle VM para la parte de virtualización. Tampoco está dentro de nuestro roadmap, dado que no están siendo utilizadas a nivel empresarial. Si tenemos algún cambio sobre esto, vamos a estar notificándoles. Hay una playa de Foglight que puede ser físico o virtual, el cual ya tiene varios componentes, digámoslo así, precargados, y el cual se le podría vender a los clientes. Tenemos que hacer la revisión específicamente de las necesidades del cliente para saber si encaja o no la parte de la playa. Lo veo por acá. Si quieres vas haciendo la pregunta para que todos sepan que estamos respondiendo. Bueno, esta pregunta era sobre si soportábamos o si Fogler se podía vender en modalidad de playa. ¿Sí? Y teníamos otra pregunta que fue la que respondí primero, si soportábamos Oracle VM en la parte de virtualización. Ok, sí, ya las estoy viendo aquí. Tenemos otro que dice qué tipo de alertas. Sí, solo soportamos alertas vía correo electrónico. Y espero que en el chat había visto otras alertas. Hay otra, Alex, que dice que qué base de datos se requiere como repositorio de Foglight. Hay que hacer un dimensionamiento de acuerdo a los módulos que vaya a tener nuestro cliente. Esencialmente solo soportamos Oracle y SQL Server, pero para hacer la claridad, cuando se adquiere la playa, que trae todo incluido, viene con una base de datos MySQL empresarial con unas características especiales para soportar grandes volúmenes de información. Vuelvo y repito, hay que hacer un dimensionamiento de las necesidades de monitoreo del cliente. Así es. Creo que hay unas preguntas sobre las certificaciones. Aquí hay una que pone Jesús Antonio Santillán, que dice ¿cuál es la estrategia para los ERPs? Pero me gustaría que nos aclararas un poquito esa pregunta, Jesús, un poco más larga. ¿Algún ERP en particular? ¿Estás viendo alguna oportunidad para SAP? Bueno, como te mencionábamos, el tema SAP, a hoy ya no tenemos un cartucho Foglight por SAP como existía hasta hace algo así como 1 año y medio, y esto es básicamente por lo que te comenté. O sea, SAP mismo cerró la puerta a todos los fabricantes de soluciones de monitoreo, no solamente a nosotros, sino a todos, para poder entrar en las entrañas, como digo yo, de SAP y poder entender qué está pasando. Ahora lo que podemos hacer es, en más medida, es monitorear la experiencia del usuario y poder, con otras funcionalidades, poder ver cómo está el sistema operativo, el consumo de recursos y ese tipo de cosas. Pero internamente dentro de SAP no podemos entrar. En el caso de los ERPs de Oracle, ¿quieres contestar tú, Alex, o contesto yo? Mira, aquí para Oracle específicamente ofrecemos soporte para Oracle Business, para PeopleSoft y para Ciber, en el cual, digamos, podemos generar tableros muy específicos para entender cuál es el rendimiento interno de estos ERPs, qué está sucediendo, y sumamos un componente a nivel de base de datos para poder identificar sesiones de base de datos que vengan de estos componentes. Así ofrecemos un mayor análisis de rendimiento, ¿sí? Son lo que más fuerte cubrimos. O sea, sí se nos escapa algo cada uno. No, en realidad así es. Este tema, por ejemplo, para el caso de Business Suite, podemos armar tableros incluso con los concurrentes, poder saber cuál es el concurrente que más estrés, por decirlo de alguna forma, está teniendo, y con base en eso darle una mayor visibilidad a los analistas funcionales
de qué está pasando dentro de Business Suite. Eso, como les mencionaba, son cosas muy particulares, de proyectos muy particulares que tenemos que revisar en detalle. Eso les mencionábamos, como les mencionaba hace un rato. ¿Eso responde la pregunta completa, Jesús? Juan, aquí hay una pregunta sobre cómo descargar el producto. Bueno, lo primero es que para la parte de certificaciones, que vas ahorita a tocar más en profundidad, Juan, la parte de canales y tal, debe estar haciéndolos llegar un documento donde puedes identificar qué cursos hay a nivel de Partner Direct que ustedes deben cumplir antes de empezar a trabajar con la herramienta. Ya cuando cumplan estos requerimientos, vamos a trabajar de la mano con la parte comercial, la parte técnica, la parte comercial en México con Belén, en la parte del resto de Latinoamérica, en Chile, va a estar David Contreras y el equipo de Argentina, Martín, Vanessa, Fernando, que nos van a estar apoyando para manejar este tipo de oportunidades. Y en la parte técnica voy a estar yo. Pueden contar conmigo y luego nos ponemos en contacto vía correo electrónico para poder ayudarles a identificar los requerimientos técnicos para descargar, para montar, para los propios laboratorios, ¿sí? Y para certificaciones específicas técnicas que deben cumplir con la herramienta. Juan, si quieres agregar algo. Sí, allí hay necesidad. Como hay canales nuevos, hay canales que vienen de hace algún tiempo con nosotros. Para los canales antiguos, por decirlo de alguna manera, sin ánimo de ofender de ninguna forma, en este momento se está haciendo la transición de lo que antes era el programa de canales de Quest, el Quest Partner Circle, a lo que ahora es el Partner Direct de Dell. Entonces allí básicamente a partir de este momento lo que se va a empezar a hablar y lo que ustedes van a empezar a revisar con el gerente de canales son las competencias. Cuando hablan de competencias no es otra cosa que ustedes definan cuáles son las líneas de negocio que van a manejar. Si están hoy con nosotros aquí es porque han decidido apostarle a los temas de monitoreo de APM y EPM con Foglet. Y básicamente una vez se define la competencia, lo siguiente que va a suceder es que deben tomar los entrenamientos, como se los acabo de mencionar Alexander, tanto a nivel comercial y preventa. De manera que una vez tengan esas competencias cumplidas para comercial y preventa, puedan solicitar una cotización, ya sea a Distec para los canales que van a través de mayorista o los canales Elite que vienen del lado Quest, para hacer una compra directa. Lo que se está buscando con esto es precisamente proteger a los canales que ya tienen, que han invertido no solamente tiempo y dinero en trabajar con la solución, en entender la solución, en capacitar su gente, en certificarse, no solamente en el área comercial y preventa, sino en temas de implementación, poderlos proteger a ellos y proteger su inversión, de manera que no cualquiera de los canales que en algunos casos pueden venir del lado hardware, es precisamente en función de eso, protegerlos un poco y también buscar que las personas o los canales que quieran vender Foglet se preparen antes de salir a dar el mensaje que vieron el día de hoy y a poder entender no solamente la solución, cómo le puedo ayudar al cliente, sino también entender cómo posicionarla y cómo venderla. O sea, la intención del Software Group es que ustedes como canales tengan todas las herramientas posibles para que cuando salgan a buscar oportunidades y a cerrar negocios lo hagan con todo el conocimiento de causa necesario y requerido. Por acá estoy viendo, no, para temas de laboratorio, que veo que hay algunas preguntas con respecto al laboratorio. Recuerden que Foglet es una solución, como lo vieron, es bastante fácil de usar, pero requiere un conocimiento consultivo y requiere también venta consultiva. Entonces no es tan fácil como descargar el Toad y next y ya estoy operando con la herramienta. Esto requiere un conocimiento, como les menciono, técnico de más profundidad
lo primero que debe suceder antes de que empiecen a armar laboratorios es que puedan revisar los entrenamientos que les mencionamos a nivel comercial y de preventa, y una vez terminan los entrenamientos de preventa, los que estén interesados en temas de implementación ya van a poder tener más claridad de qué se requiere para poder armar un laboratorio, y una vez tengamos esa claridad, poderlos apoyar a ustedes con las licencias de prueba que se requieran para armar esos laboratorios. ¿Hay alguna otra pregunta? Juan, ¿tú me puedes regalar un momento el control de la presentación? Claro que sí. Quiero compartirles a ustedes los datos de contacto principales para todo lo que tenga que ver oportunidades relacionadas. Que quiera, Juan, ¿ahí estás viendo los datos? Sí, aquí hago un correo. Espérame. El correo de David. Un momento para que ustedes tengan los datos de contacto del equipo en Latinoamérica. Como a quién dirigir, a quién poder escribirle cuando tengan algún tipo de duda sobre nuestras oportunidades. No sé si hay alguna otra pregunta mientras tanto. Veo que hay una pregunta sobre soporte para HANA y para PISA. En ese momento no hay planes por ahora de soportar este tipo de plataforma. Sí, está HANA Netes. Esto creo que ya terminamos. Les agradecemos nuevamente el tiempo que pudieron dedicar a esta presentación, a esta demostración. Nos extendimos un poquito, unos par de minutos más, pero acá está. Acá están los datos de contacto. Con muchísimo gusto. Si no existen más preguntas, no me queda otra que agradecerles, como ya lo hizo Alexander, por su tiempo, por la dedicación de este espacio para permitirnos actualizarlos tanto con el mensaje comercial como con el foco que quiere dar la organización este año para todo lo que tiene que ver con Foglet. Gracias también a Rafael por ayudarnos con la convocatoria y con todo lo que tiene que ver con el webinar. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos.